Queremos seguir con el tema sobre la ley de los esclavos, la tercera parte y la última parte de esta serie. Quisiera que fueran conmigo a Deuteronomio capítulo 15, versículos 12 al 18. Aquí encontramos la base de esta ley. Dice así: si se vendieren a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido 6 años, el séptimo le despedirás libre. Veíamos cómo el Señor, en su soberanía, en su plan, Él determinó un año de reposo sobre la tierra después de 6 años de labrarla. De igual manera, vimos que después de 6 años venía el año de remisión, donde todas las deudas eran canceladas, y aquí la liberación de los esclavos. Qué tremendo es el Señor, ¿no? Cómo Él esconde estas verdades y cómo Él tiene un plan perfecto para todos sus hijos y para toda la creación. Versículo 13 dice: y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Después de 6 años, el esclavo debía salir con algo de bienes. Si él quería ser liberado, él tenía que ser indemnizado. De manera que enviarlo con las manos vacías pondría en peligro su libertad. ¿Por qué? Porque de seguro iba a caer en deudas y otra vez él tenía que volverse esclavo. Y dice el versículo 15: y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Ellos tenían que entender que así como habían sido esclavos en Egipto y el Señor los liberó, era bueno que ellos hicieran lo mismo con sus mismos hermanos, para que no se olvidaran que ellos fueron esclavos en Egipto. Versículo 15: y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le enviares libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuando hicieres. Amén. Entonces, veíamos también el clamor del Padre deseando que un hijo sea su heredero y no un esclavo, como lo expresó Abraham allá en Génesis 15, versículo del 1 al 5, ¿se acuerdan? Abraham tenía ese clamor en su corazón: Señor, ¿quién va a heredar todo lo que tengo si no me has dado prole?
sino que este siervo Damaseno, Eliezer, él va a heredarlo. Y el Señor le dijo, no, yo te daré un hijo. Pero ahí veíamos el clamor, el anhelo también de nuestro Padre Celestial. Él anhela que aquel que va a heredar todo lo que el Padre tiene es su Hijo. Y decíamos, Él no está buscando jornaleros, Él no está buscando siervos, esclavos. Él lo que busca es hijos. Y al final los hijos de Dios van a heredar todo si seguimos la ley de los esclavos. Pablo, veíamos también eso, que él le decía a los Gálatas que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Gálatas 4, versículo 1 y 2. Entonces, sí, el Señor tiene hijos, pero hijos infantes. Y mientras son hijos infantes, ellos tienen el trato de un esclavo. Pero Él lo anhela, Él lo que anhela es que los hijos maduros, los huíos, ellos herederen todo lo del Padre, no los tecnunes o los infantes. Y por supuesto, como un siervo o un hijo infante llega a ser tomado como un hijo maduro cuando él decide quedarse en la casa, servirle a su padre, entonces su oído es perforado y desde ese momento toma su lugar como hijo en la casa. Y veíamos que ese evento es llamado la adopción de los hijos, que en hebreo es la palabra huitesia. Perdón, en griego es huitesia. Tiene que ver con esa posición a la cual el Padre nos ha llamado. Y lo mirábamos en la vida de Pedro, cómo Pedro fue, como decimos, exhortado o fue confrontado con el Señor y le dijo, Padre, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, Pedro, ¿me amas? Y el corazón de Pedro empezó a quebrarse, diciendo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. En ese momento, Pedro decidió no salir de la casa, sino quedarse con su amo, porque lo amaba. Decidió quedarse en su casa. Él decidió seguir al Señor y ser su siervo para siempre. Y veíamos que el oído de Pedro fue perforado. Él empezó a oír al Padre. Él empezó a oír a su amo. Y desde ese día miramos cómo en cada evento Pedro era quien tenía el oído abierto. Y él se ponía en pie y decía lo que el Padre estaba haciendo. Ahora bien, ¿qué de Jesús? En el Salmo 40, versículo del 6 al 8, leemos, es un salmo mesiánico, y el escritor de Hebreos también lo menciona.
y dice, has abierto mis oídos. Sí, Jesús caminó sobre esta tierra con un oído abierto, oyendo a su Padre. Y dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Y dice el versículo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¡Qué tremendo! Y aquí yo veo un misterio, hermanos. Cuando el oído de sus hijos es abierto, el propósito de eso no solo es que conozcamos y hagamos la voluntad del Padre, sino que dice aquí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Es más que hacer su voluntad, es que es un deleite. Cuando empezamos a caminar haciendo la voluntad de Dios, hermanos, eso produce gozo, es un deleite. Y entonces el gozo es tan grande que lo que más anhelamos es caminar haciendo su voluntad, porque es un deleite. No solo es obedecer, no es más que eso. Dios nos recompensa dándonos gozo, deleite. Cuando hacemos su voluntad, sí, es cierto, a veces es duro, es difícil, pero trae gozo. Trae gozo. Oh, hermanos, que el Señor nos haga entender eso. Por eso el Señor Jesús les decía a sus discípulos, Juan capítulo 15, versículo 15. Juan capítulo 15, versículo 15. Dice el Señor, ya no os llamaré siervos, porque el siervo, fíjense, no sabe lo que hace su Señor. ¿Por qué? Porque no tiene un oído abierto. El esclavo no sabe cuál es el propósito de lo que hace. Pero os llamaré, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas, dice el Hijo, que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. El siervo no sabe lo que hace su Señor. Él solo obedece. Haz esto, haz lo otro, quita esto, pon lo otro, pero no sabe por qué. ¿Cuál es el propósito? Quizás hasta piense, este es lo que quieres, amargarme la vida. Pero el Hijo dice, porque todas las cosas que oí de mi Padre, Él tiene un oído abierto, y eso es lo que el Señor quiere darnos, hermanos, si estamos dispuestos a que Él perfore nuestro oído. Si amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. El siervo, lo único que sabe es obedecer. El Hijo no solo obedece, sino que sabe el porqué de aquello. El siervo obedece, pero no entiende el propósito. El Hijo obedece y sabe cuál es la intención de lo que hace. ¿Por qué?
porque conoce el corazón del Padre. Hermanos, ¿saben por qué nuestros niños o nuestros hijos son desobedientes? Nuestros hijos son desobedientes porque creen que cualquier orden que viene de sus padres es para amargarles la vida. Hijo, por favor, saca la basura. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Él no sabe por qué, pero él tiene que aprender a obedecer. El hijo a regañadientes, pero lo hace, pero no entiende por qué. Bueno, tenemos competencia. El niño no sabe por qué. Él obedece sin entender. Y él piensa que todo lo que los padres, todas las indicaciones que el padre le da, son por molestarlo, porque no lo puede ver quieto, descansando. Cuando realmente un padre jamás va a querer amargarle la vida a su hijo. Busca lo mejor, porque él sabe por qué lo hace. Claro, cuando ya es grande, cuando ya entiende, y el padre le dice, por favor, ¿podría botarme la basura? Él ya entiende por qué. Y ya no pregunta, ¿y por qué? Sino que simplemente agarra la basura y lo saca. Porque él ya entiende cuál es el propósito, porque el Padre le ha dado esa orden. Así es con el Señor también. El siervo obedece, el Hijo obedece y entiende. Salmo 123, versículo 2. Salmo 123, versículo 2. Fíjense, qué tremendo esto. He aquí, como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Es así. El siervo está presto a ver la mano de su amo, a ver cuál es la próxima indicación. El amo le dice, ve allá, haz esto, haz lo otro. Y ahí va el siervo, aunque no lo entienda. El hijo no pone los ojos en la mano de su amo, sino en el corazón. El hijo conoce el corazón de su padre. Y cuando el padre le dice, haz esto, haz lo otro, él puede oír lo que el corazón de su padre le está diciendo y lo hace con gozo, con alegría. Juan capítulo 5, Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 20. Dice, y el esclavo, fíjense, no queda en la casa para siempre. Sí, solo 6 años. El 7º sale libre. El hijo, y la palabra ahí es huíos, hijos maduros, sí queda para siempre. Perdón, Juan 8:35 estoy leyendo. Dije Juan 5:20, ¿no? Bueno. Ahora veamos Juan 5:20.
Juan 5:20 dice, porque el Padre, aleluya, eso quiebra mi corazón, hermanos, porque el Padre ama al Hijo. Amén. Hermanos, si hemos nacido de nuevo, si somos hijos de Dios, debemos entender esto, que el Padre ama a sus hijos. Si hay algo que nunca debemos dudar, es que el Padre nos ama. Amén. El Padre nos ama. Es como en lo natural. ¿Qué padre no ama a su hijo? El Padre ama a sus hijos siempre. Es como el Señor dijo, si vosotros, siendo malos, dan buenas dádivas a sus hijos, cuanto más nuestro Padre. Amén. Entonces, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éste le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. El amor del Padre es tan grande para sus hijos que su anhelo, su deseo es mostrarnos todas las cosas. Pero debido a la inmadurez nuestra, no lo puede hacer. Por eso el hijo infante, mientras es infante, mientras es siervo, es esclavo, el padre no puede darle todo. Pero cuando el hijo madura, cuando el hijo llega a la estatura de poder recibir la adopción, el padre empieza a abrir su corazón y empieza a mostrarle todas las cosas. Ahora, como dice Juan 8:35, el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Amén. Es muy claro la ley de los esclavos. Si él dijere, yo te amo, amo tu casa y me va bien contigo, él será esclavo para siempre. El hijo quiere estar siempre bajo la tutela de su padre por dos cosas, principalmente. Una, porque sabe que su padre lo ama. Y segundo, porque ahí no le falta nada. Amén. Ahí tiene todo. Por eso cuesta a veces que los hijos se casen. Son bromas. Pero bueno, el hijo siempre, siempre, por amor a su padre, va a decidir quedarse en su casa y va a querer servirle porque le va bien sirviéndole, le va bien, es bendecido. Si hay alguien que paga con creces nuestro servicio, es el Señor. Él dice que no es deudor de nadie. Y si alguien deja padre, madre, hijos, casa, lo que sea, dice, él recibirá 100 veces más en esta vida. Imagínense. Y en la eternidad, la vida eterna. Otra de las diferencias que hay, la encontramos en Hebreos capítulo 1, verso 2, donde dice, en estos postreros días,
Él nos ha hablado por su Hijo, por el Hijo. Pero dice después, a quien constituyó, ¿qué? Heredero de todo. Hermanos, el siervo que dice que quiere ser libre, él va a heredar una indemnización, un parte será su pago, pero el hijo, él llega a heredar todo lo que tiene su padre. Yo recuerdo cuando estaba la guerra, yo tenía como 18, 19 años y las universidades estaban cerradas y pensé irme a estudiar a Estados Unidos, a una universidad. Metí los papeles, pero como sabe, como para cualquier extranjero ir a estudiar a Estados Unidos es carísimo, una carrera universitaria. Y recuerdo que yo fui y le conté lo que yo pensaba de mi mamá. Y me dijo, hijo, andate. Pero mamá, es que la carrera cuesta esta cantidad. Y él me dijo, no te preocupes, hijo. Yo hipoteco la casa, pero te vas. Yo le dije, mamá, pero es mucho dinero. Y él me dijo, hijo, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. No te preocupes. Ite. Y eso quebró mi corazón. Porque así son los padres para con sus hijos. Hijos, todo lo que sus padres tienen es para ustedes. Amén. Es para ustedes. Ahora, como dije, ¿cuál es? Si él es heredero, el hijo es heredero de todo, entonces, ¿cuál es el salario del hijo? Por supuesto, todo. Amén. Todo. A veces decimos, ay, oramos, Señor, ¿será que puedes proveerme de tal cosa? Y con miedo y dudando. Cuando Él dice, tú has heredado todo lo que yo tengo. Ojalá que el Señor abra nuestros oídos y nuestro entendimiento para poder saber qué es eso. El hijo no tiene sueldo. El hijo tiene toda la herencia, todo lo que es de su padre. Jesús fue una de las cosas que llegó a entender. Juan capítulo 13, versículo 3, por favor, vayamos. Juan 13, 3. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, imagínense, el Hijo, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas. Aleluya. Viene el día en que eso no va a ser un concepto aquí en nuestra mente, sino será una revelación donde vamos a entender lo que eso significa. Amén. Mateo 28, versículo 18. Mateo 28, 18.
hablando Jesús, el Hijo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, claro que él sabía que todo era de él. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Iba a irse. Toda potestad. Él tenía el poder sobre los cielos y sobre la tierra. Hermanos, entendemos lo que está diciendo. Los discípulos en medio del mar, viene una tempestad, un huracán, y el Señor dormido en la barca, y todos los discípulos muriéndose del miedo, y llegan, Señor, no te da cuidado que perecemos, mira. Y el Señor nos dice, ay, ustedes, que no me dejan dormir. Se para y dice, detén. Y todo el huracán, y dice que los discípulos se maravillaron, porque aún el viento le obedecía. ¡Qué tremendo! Que el Señor nos dé la fe. El Señor hasta el día de hoy nos ha guardado de 2 huracanes grandes que fueron disipados soberanamente. Hoy cuando salgo en la mañana le digo, Señor, gracias por este cielo celeste. Hoy de veras agradezco al Señor el sol, el verano. Pero hermanos, quizá venga el día en que vamos a pararnos como Jesús, si es que no lo hemos hecho, y vamos a decirle al viento que se disipe. Lo vamos a ver, hermanos. Amén. Cuando los hijos de Dios se manifiesten. Génesis 25, versículo del 1 al 6. Génesis 25, del 1 al 6. Gracias por este calor, ¿verdad, hermanos? Yo le doy gracias a Dios. Amén. Bueno, aquí Génesis 25, vemos lo que el padre hacía con sus hijos. Porque Abraham es una figura del padre. Amén. Ya lo vimos. Vimos cómo Abraham anhelaba que el hijo heredara todo, un hijo y no el esclavo. Bueno, Génesis 25:1 dice, Abraham tomó otra mujer después que murió Sara, cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa, 6 hijos. Y dice, Joksán engendró a Seba y Adán, y da el listado de todos los nietos de Abraham. Y dice al final del versículo 4, todos estos fueron hijos de Cetura. Y esa palabra hijos implica parentela, incluye los nietos, ¿sí? Versículo 5. Ojo. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, su hijo maduro. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de su hijo mientras él vivía hacia el
oriente, a la tierra oriental. Ahora, ojo, para que entendamos más claro estos versículos. Cuando Abraham murió 38 años después que la muerte de Sara. ¿Ven? O sea, Abraham vivió 38 años después que Sara murió y se casó con Cetura unos 3 o 5 años por lo menos después de la muerte de Sara. Así que todos los hijos de Cetura eran unos niños cuando Abraham repartió su heredad. Y aunque los hijos de Cetura eran hijos de Abraham, pero eran infantes. ¿Entienden? Y cuando son infantes de nada difieren del esclavo. Entonces, los hijos de Cetura recibieron el pago de un esclavo. Pero su hijo Isaac, su huíos, recibió todo, la herencia. Amén, ¿entendemos? Eso es lo que el Señor tiene para sus hijos. Sí. Viene en la fiesta de los tabernáculos, cuando los hijos de Dios se manifiesten, los huíos de Dios, también habrá infantes y Él va a darles dones y Él va a bendecirlos, pero los que van a heredar son los vencedores, aquellos hijos maduros. Ojalá que seamos encontrados en esos hijos. Amén. Otra característica, Hebreos 5:8. Dice, hablando de Jesús, aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia. Los tratos del Señor producen madurez. Por eso no debemos huir a la disciplina de Dios. Por eso no debemos huir a los tratos de Dios. Porque la disciplina, los tratos, nos llevan a la madurez. Jesús dice que por lo que padeció, aprendió obediencia. Amén. Proverbios 29, verso 21. No vamos a extendernos en eso porque en otras ocasiones hemos hablado de todo eso. Pero vayamos a Proverbios 29, 21. Recordemos que los siervos son los hijos infantes. Amén. Cuando lea siervos, por lo general está hablando de los niños infantes, los hijos infantes de Dios. Entonces dice, el siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. ¿Qué es alguien mimado? Es alguien que el padre solo pasa mostrándole su amor, ¿sí? Que mi bebé, qué niño, y qué lindo ese niño, que lo chinea, que lo agarra, y lo mima. O es que dicen, está chochando. No sé si los hermanos de otros países entienden eso, pero eso es como está mimando, ¿no? Mimando. Ojalá entiendan qué significa mimar, o sea, es dar amor. Y es así. Yo creo que los niños son tan lindos
que ellos no solo reciben amor de sus padres, sino de todos. Pero los padres miman a sus niños. Ahora, dice, el siervo mimado desde la niñez por su amo a la postre será su heredero. ¿Por qué? Porque nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Amén. Los hijos aprenden a amar a sus padres a través del amor que ellos reciben de sus padres. ¿Entendemos? Lo repito. Nosotros, o los niños, o los hijos, aprenden a amar a sus padres por el amor que ellos reciben de sus padres. Por eso dice, el siervo o el infante mimado, desde la niñez, por su amo, a la postre va a ser su heredero. Amén. Bien, para terminar, quiero que veamos rápidamente una parábola. Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas 15, versículo 11 en adelante. Es la parábola del hijo pródigo. También dijo, un padre tenía 2 hijos. A veces usamos esta parábola para hablarle a los inconversos. Es una de las parábolas predilectas para evangelizar. Pero esta parábola es para sus hijos. Esta parábola es para la iglesia. Dice, un hombre tenía 2 hijos. Los inconversos son criaturas, no hijos. Los hijos somos nosotros, ¿amén? Pero hay 2 corrientes de hijos, 2 líneas de hijos, 2 tipos de hijos, 2 tipos de cristianos. Entonces, un padre tenía 2 hijos. Versículo 12. El menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. Fíjense. Un hijo que después de servirle a su padre, espiritualmente 6 años, entre comillas, hoy decide salir de la casa y de la tutela de su papá. Y le dice, dame los bienes que me corresponden porque me voy. Y el padre, que no obliga a nadie, está bien, toma tus bienes. Esta es tu indemnización por todos estos años que me has servido. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, donde nadie lo conocía. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Por qué perdidamente? Porque estaba fuera de la cobertura de su padre. Estaba fuera de la casa. Y hermanos, estar fuera de la voluntad de Dios para nuestras vidas es vivir o es desperdiciar nuestra vida, aunque estemos dentro de la Iglesia Universal. No sé si me voy a entender.
Dios, como hijos, nos ubica y nos establece en una casa. Amén. Pero podemos decidir irnos. Motivos sobran, pero salimos. Y si salimos sin la bendición de Dios, vamos a vivir perdidamente a los ojos de Dios, aunque esté en otra iglesia. Si el Señor quiere que yo dé mi vida en África como misionero, pero yo prefiero los Estados Unidos, voy a desperdiciar mi vida. ¿Entienden? Aunque esté evangelizando y ganando almas en Estados Unidos, cuando el Señor me quiere en África. Yo realmente no sé, voy a decir algo que muy pocas veces lo he dicho, pero si no soy yo, va a haber algún descendiente, porque algo que estoy seguro es que yo he recibido un llamamiento para servir en África. No sé si lo voy a hacer yo, o como Abraham dice, en los lomos estaba Leví cuando dio sus diezmos. Quizás alguien, pero yo recuerdo, estando en una iglesia pentecostal, yo estaba orando en medio cuando estaba la alabanza, y yo le dije al Señor: Señor, permíteme ser misionero en Estados Unidos. ¿Por qué? Yo no sé. Eran mis primeros días después de haber nacido de nuevo, y estaba orando fervientemente: Señor, permíteme ir a los Estados Unidos y ser misionero allí. En eso una hermana se levantó en profecía y dijo: tú que estás diciéndole al Señor: Señor, yo quiero servirte en los Estados Unidos. El Señor te dice: ese no será tu lugar. El Señor te está llamando para que des tu vida en África. Hermanos, eso fue tan fuerte, que yo me quebré y empecé a llorar. Y le dije: Señor, no es el lugar que yo quiera, sino el lugar que tú escoges. Y como digo, no lo sé, pero si algo tengo la convicción, es que si no soy yo, va a ser alguien de mi descendencia que va a hacer algo en África. No lo sé. Pero si el Señor me llama a África y estoy en otro lugar, estoy viviendo perdidamente delante de Dios. Amén. Bueno, entonces, versículo 14, dice, 13 al final dice: y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. La gracia de Dios se apartó del hijo menor y vivió separado de su padre y de la casa de su padre. Y hermanos, cuando hemos experimentado el amor de nuestro Padre y la bendición que hay en su casa,
nada va a saciar nuestro corazón fuera de Él y de su casa. No hay nada. Como alguien dijo, nosotros no apreciamos lo que tenemos hasta que lo perdimos, ¿sí? Hasta que estamos fuera. Y así es. Si salimos de su casa, del lugar que Dios ha escogido, nada, la gracia de Dios se aparta y nada va a satisfacer nuestro corazón, aunque sea algo similar. ¿Por qué? Porque, hermanos, el Señor quiere que aprendamos a amarlo y amar lo que Él tiene para nosotros, que lo apreciemos, como Asaf decía en su Salmo 73, 25. A eso Él quiere llevarnos, a lo que Asaf decía, Salmo 73, versículo 25. Dice, fíjense el clamor de Asaf: ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Su anhelo era el amor de su padre, su presencia. Y fuera de él, dice que él no deseaba nada. Muchos quieren ir hoy al cielo por caminar en calles de oro, porque tienen una mansión preciosa. Hermanos, si eso nos motiva a ir al cielo, en el cielo vamos a sentirnos vacíos. Porque en el cielo lo que lo llena todo es su presencia, es estar con Él. Ahora, hermanos, dice versículo 15 que el hijo menor se acercó a uno de los ciudadanos de aquella tierra y le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Ahora, vean el contraste. Este hijo menor, en la casa de su padre, apacentaba ovejas. Afuera terminó apacentando cerdos. Tremendo, ¿no? ¿Qué queremos apacentar? O sea, él no dejó de servir, él siguió sirviendo a Dios, entre comillas, solo que había una diferencia. Donde Dios lo tenía, servía a ovejas. Afuera servía, pero a cerdos. Tremendo. Y dice que él quería comer la comida de los cerdos, pero nadie le daba. Cuando uno conoce al Señor y está en la voluntad de Dios, en el lugar que Dios ha escogido, por más algarrobas que comamos, no vamos a tener satisfacción en nuestra vida. Como alguien dijo, alguien que ha experimentado el amor de Dios jamás va a volver a apreciar el amor del mundo, porque no hay comparación. Amén. No hay comparación. Versículo 17.
hablando del hijo menor, y volviendo en sí, o sea, como decimos, le cayó la cora, ¿verdad? Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos hijos? No, ¿cuántos ni esclavos? Sino que dijo, ¿cuántos jornaleros? Y ya vimos quiénes eran los jornaleros, ¿no? Entonces dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí, siendo un hijo, padezco hambre. ¡Qué tremendo! Hermanos, si estamos fuera de la voluntad de Dios, fuera del lugar que Dios tiene para nosotros, seremos peor que los jornaleros. Vamos a anhelar por lo menos ser jornaleros. Los jornaleros estaban en mejor condición que el hijo menor. Entonces, dice el versículo 18, el hijo menor dijo, me levantaré e iré. Aleluya. Eso me quiebra. E iré a mi padre. El hijo mimado sabe que tiene un padre amoroso. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él estaba renunciando a su posición. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme, por lo menos, como a uno de tus jornaleros. Al fin apreciaba, llegó a apreciar lo que había perdido. Ese hijo, debido a la condición perdida, se identificó no con los esclavos, sino con lo peor de los siervos, un jornalero. Pero en este momento, hermanos, ojo a esto. Cuando él volvió en sí, él no dijo, me levantaré e iré a mi familia, o me levantaré y me iré donde está mi hermano, sino que él pensó solo en alguien, en su padre. Él sabía que él había dejado a su padre con un corazón roto, dolido, herido. Pero él había respetado la decisión de su hijo menor. Él sabía que por sus malas decisiones, por su mal andar, a quien había ofendido sobre todo era su padre. Pero también sabía que si había alguien que lo amaba sobre todas las personas, era su papá. Por eso, hermanos, debemos saber que Dios ama a sus hijos. Amén. Eso fue algo que aprendió Pedro cuando, después de haberle negado, Pedro se sentía lo peor. Él se sentía camino al infierno. Había negado a Jesús, le había maldecido.
Pero el Señor le dice a las mujeres, por favor, díganle a Pedro, no se les olvide, que lo espero en Galilea. Él sabía la condición de Pedro, pero el Señor amaba a Pedro. Y yo me imagino cuando esas mujeres le dijeron a sus discípulos, y nos dijeron, Pedro, que tú no faltaras. Yo, que no faltara. Sí, Pedro. Imaginen el corazón quebrantado. Y Pedro fue. Y sabemos la historia. Este hijo menor sabía que tenía un padre. Ojalá nosotros sepamos también que tenemos un padre y que nos ama. Amén. Y que nos ama. Versículo 20. Y levantándose, vino a su padre. Ahora, para entender lo que estaba pasando en el corazón de ese hijo, debemos leer el Salmo 73, verso 25. Salmo 73, versículo 25 al 28. Dice así. Ya leímos esa parte. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Dice mi corazón y mi carne desfallece. Era la condición del hijo menor con los cerdos. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, y eso fue lo que hizo el hijo menor, el acercarme a mi Padre, a Dios, es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Yo sé, conozco a mi Padre, yo sé que Él me ama y es un Dios misericordioso. El corazón contrito y humillado, Él nunca lo ha despreciado. Y dice el verso 20, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Aleluya. Qué amor, hermanos. Él estaba esperando a su hijo. Él estaba ahí. Tal vez hoy viene, tal vez mañana, día a día. Y hermanos, un padre conoce hasta el andar de sus hijos. Aún de lejos, cuando lo vio. En ese tiempo no habían lentes. Así que él allá no lo lograba ver bien. Pero al ver su caminar
porque cada hijo camina en una forma especial. Yo a veces me sorprendo, o estoy con mi esposa y de repente oímos el caminar de uno de mis hijos. Y mi esposa dice: Pablo, ¿qué andas haciendo? Y yo, Sammy, ¿qué crees? No lo ha visto, pero solo con el zapateo ya sabe quién es. Yo no he llegado a ese punto todavía. Pero me sorprendo. Ahora este padre, al ver de lejos, él sabía que era su hijo. Lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió hacia él. Fíjense, no el hijo, sino el padre. ¡Ahí viene! ¡Ábranle la puerta! Y salió corriendo y se echó sobre su cuello y le besó. Hermanos, en el Señor siempre hay esperanza. Este hijo era un hijo que decidió no quedarse en la casa, sino que pidió su indemnización. Era un hijo maduro cuando él regresó, pero aún así, cuando el padre lo abrazó, le besó. Hermanos, padres, ¿cuándo fue la última vez que besó a su hijo adulto? ¿Cuándo fue la última vez que besó a su hijo adulto? No ese beso de saludo que llega de su papá. Hola papá, buenas tardes. ¿Verdad? Y hoy con esto de la pandemia nadie se está besando ni a los papás, ni a la mamá. No. Pero padres, ¿cuándo abrazaron a su hijo y lo besaron? Y le expresaron su amor, no con palabras, sino con hechos. Hijo, te amo. Y lo ves. A los niños, sí, por supuesto, yo sé que todos lo hacen. Pero ¿qué de los hijos grandes? Que el Señor nos dé esa gracia, hermanos. Los hijos adultos también necesitan una expresión de amor de sus papás. Versículo 21. Ya vamos a terminar, hermanos. Y el hijo le dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, porque lejos de su voluntad estamos muertos, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. A veces nuestra actitud como hijos es exactamente como la actitud de este hijo menor. Es recibir. Dame los bienes que me corresponden, dame los dones, dame parte de la herencia. Pero nunca estamos dispuestos a servir. Es como aquel hijo que en la casa de sus padres come, le lavan la ropa, le planchan, pero nunca está dispuesto a levantar los platos sucios de la mesa
luego de haber comido. No es quien va a cambiar un foco quemado en la casa. Todos se lo dejan al padre. Ay, mi papá lo va a hacer. Ay, mi papá lo va a hacer. Sí, comen rico. Les lavan, les planchan y muchas cosas más. Y no pagan ni 5. Pero no están dispuestos a servir. Así también nosotros en la iglesia somos una visita más. Nunca pensamos en edificar a los hermanos. Nunca en dar una profecía, en leer un salmo y en hacer cosas para los hermanos. Yo hoy estaba agradecido sumamente con Josué, sus hijos, su familia y los otros hermanos. Hoy en la mañana, porque hoy fue difícil la cosa, porque teníamos que transmitir con Zoom y adaptar eso a Zoom. No es fácil, era algo nuevo. Esta semana le saqué trote al pobre Josué. Josué, prueba esto, prueba lo otro, haz esto, haz lo otro. Y yo sé que lo ha hecho con mucho amor. Pero muchos pueden decir, qué bueno, gracias Josué. Pero no están dispuestos a decirle, Josué, te ayudo. ¿Hay algo que tú quieras que haga? O hermano, ¿en qué puedo servir a los hermanos? 1 Corintios 14, 26. El apóstol Pablo le decía a los corintios, y era casi como una interrogación, casi como un reclamo. Le dice, ¿qué hay pues, hermanos? ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno de nosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. ¿Qué hay? ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el menú de hoy? Hágase todo para edificación. Por eso extraño mucho el Éfrata Coffee. A ver, yo lo extraño. También la mujer virtuosa, porque es una forma de servir, de colaborar, de darnos, la escuela dominical, la sala cuna, todo. Hoy que tenemos también la escuela dominical por Zoom, los sábados, qué bendición. Debemos disponernos a servir. Cuando uno se encuentra, y a mí me pasó muchas veces, y me sigue pasando, cuando uno conoce a una persona y se identifican como cristianos, la primera pregunta que le hacen a uno, casi siempre, es esta. Ay, hermano, ¿y en qué sirves en la iglesia? No sé cuántos les han hecho esa pregunta. ¿De veras? ¿Y qué haces en la iglesia? ¿En qué sirves? Y uno se queda. Pues ahí vamos, hermano, mira qué lindo. Ahí vamos. Porque no tenemos nada que decirle. Versículo 25. Y su hijo mayor, estando en el campo. Lucas 15, 25. Y su hijo mayor, estando en el campo, cuando vino,
Y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano menor ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, él no se alegró de entonces se enojó y no quería entrar a la casa. Y otra vez, qué padre más padre, dicen, ¿verdad? Dice, salió. Por tanto, su padre salió por el hijo menor y hoy sale por su hijo mayor. Y dice, y le rogaba que entrase. Yo no logro ver ese cuadro, o sea, yo me imagino ese padre ahí hablando con su hijo mayor: hijo, no seas así con tu hermano, es tu hermano menor, es tu sangre. No. El padre tuvo que salir a encontrar a sus dos hijos. Ahí se manifiesta el amor de Dios. Verso 29. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo. No habiéndote desobedecido jamás. He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Era un hijo mío, era un hijo mayor, era obediente. Y nunca, fíjense el reclamo del hijo mayor, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino mi hermano, no, cuando vino tu hijo, con desprecio, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Tremendo. Dos tipos de hijos en la casa. El hijo menor tenía conciencia de hijo, pero no de siervo. El mayor tenía conciencia de siervo, pero no de hijo. Imagínense. Lo repito. El hijo menor tenía conciencia de hijo, pero no de siervo. Y él tuvo que aprender a servir. Y él le dijo: Padre, hazme como uno de tus jornaleros, por lo menos. Pero el hijo mayor tenía conciencia de siervo, pero no de hijo. Versículo 31, él entonces le dijo: hijo. Ahí le estaba diciendo todo. Hijo, tú no eres un esclavo en la casa, tú no eres un jornalero, tú eres mi hijo. Hijo, tú siempre estás conmigo, tú siempre tienes mi presencia. Donde yo voy, tú estás, y todas mis cosas son tuyas. Eres el heredero de todo esto es tuyo, aún yo mismo. Y el hijo mayor aún no había entendido eso.
Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Que Dios nos hable, que Él perfore nuestro oído y que decidamos quedarnos en casa. Y digámosle: Señor, no quiero ser libre, quiero ser tu hijo y servirte a ti para siempre. El hijo mayor tenía lo que el hijo menor deseaba cuando estaba con los cerdos: la presencia de su padre. Tuvo que salir para darse cuenta lo valioso que era. El hijo estaba tan acostumbrado a estar en la presencia de su padre que no lo valoraba. Que Dios nos ayude. Amén. Padre, delante de ti estamos esta mañana, Señor, reconociendo que somos ingratos. Señor, abre nuestros ojos y oídos, nuestros sentidos espirituales. Señor, danos un amor para amarte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, así como Pedro te amó. Señor, ayúdanos, derrama de tu gracia, que amemos estar en tu casa, Señor. Oh,